Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que todo vaya bien. Estamos en un nuevo miércoles ya para iniciar el en vivo de hoy, que es continuación de lo que vimos la semana pasada. Recordarás que estuve hablando acerca de cómo puedes manejarte en las audiciones, qué tan tenaz debes ser, etc. Hoy quiero continuar con ese tema porque si recuerdas, hablé también mucho acerca de que los artistas tendemos como que a patear mucho el trabajo ya una vez que lo tenemos. Y bueno, no sé si todo el mundo, pero en los artistas es muy notorio porque como estamos constantemente teniendo ciclos, es decir, hoy tengo trabajo, mañana se acaba y al otro día otra vez y así, no estamos como en un empleo normal en el cual puedes a veces estar años ahí. En el caso de nosotros como artistas, pues tenemos empleos eventuales e incluso pues es un garbanzo de libra cuando te toca una obra de teatro en la cual pues dura años la temporada, que es una bendición para aquellos que nos gusta hacer teatro y como artistas, porque pues es la chamba asegurada. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, tocando ese punto, que esto fue algo que la mayoría de ustedes seguramente no vivió. Yo era pues todavía un adolescente cuando la primera puesta en escena del diluvio que viene. Y esa obra del diluvio que viene, miren, ya no me crean ahorita, pero creo que fueron 6 u 8 años de temporada. Fue brutal el éxito que tuvo el diluvio que viene. Y muchos de los actores que trabajaron y que intervinieron en esa obra, pues cuando los conocías ya fuera, etcétera, el Pato Castillo y varios de ellos, resultaba que se habían podido comprar su departamento, sus casas, toda una serie de cosas porque le salió el punto de que la obra va para largo, ¿no? Y pues esa es una inseguridad que a veces nosotros como artistas tenemos y que no te animas a arriesgarte a tener un compromiso de pagos fijos porque dices, ¿y si mañana no hay trabajo? Eso es parte de lo que siempre ha sufrido el artista en cuanto a, ¿y si mañana no tengo trabajo? ¿Y de dónde voy a salir para estar pagando esto? Y esa es la desgracia por las que muchos pues no lograron jamás tener un patrimonio como sí lo tienen muchas personas a nivel general, en donde incluso hasta con el Infonavit y todo esto se hacen, aunque sea de una casa. Digo, casas que muchas veces cuando las terminas de pagar ya se están cayendo, pero pues al menos la compraste, ¿no? Bueno, pues entonces, retomando el punto, voy a hablarte de muchos detalles acerca de qué nos sucede y qué podemos hacer para cuando ya tenemos un trabajo, se vuelva exitoso no solamente para ti, sino para cada una de las personas que están integrando esa compañía. Quizá muchas de las cosas que diga en este momento, para aquellos que están acostumbrados a trabajar más en grupo, como son los bailarines, a excepción de aquellos que ya son solistas y que de repente hacen sus propios espectáculos ellos y que no interviene nadie más, o como lo hizo Carlos Ancira con su monólogo de Loco durante añísimos, que el pobre hombre, como no podía realmente llevarse muy bien con la mayoría de la gente, terminó haciendo su monólogo de Loco porque decía, así yo voy, yo llego, yo hago, no tengo que hablar con nadie, no tengo que ponerme de acuerdo con nadie y con eso ya la hice. Bueno, a menos de que tengas ese tipo de personalidad, creo que lo que vamos a ver el día de hoy es muy importante y te puede servir. Pero para esto es importante y quiero darte solamente una definición el día de hoy de lo que el señor Ronald Howard dice que es un equipo. Vamos a entender esta definición porque nos vamos a basar, o me voy a basar, en mis ejemplos de esta para que tú lo comprendas. Porque, repito, desafortunadamente
actores, cantantes y la mayor parte de los artistas, pintores, escenógrafos, etcétera, y todavía hasta eso los escenógrafos puede ser que no tanto, pero la mayoría de los artistas nos sentimos como dedos, es decir, se acaba la temporada, se acabó el grupo, tienes compañeros artistas que no vuelves a ver y no vuelves a saludar ni a llamar con ellos o a tener una plática con ellos, sino hasta después de otros 4 o 5 años o quizá más, hasta que te los vuelves a encontrar en otra temporada y todos nos sentimos como grandes amigos, nos decimos, ay fulanito, ay menganito, todos nos vemos siempre así, con mucho cariño, pero en cuanto se acaba un trabajo es como, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Así nos tratamos como artistas, ¿no? Y por ello nos llegamos a sentir mucho como dedos, y dedos de una mano de un solo dedo. Porque al menos la mano tiene 5 dedos por lo regular, entonces están acompañados, ¿no? Está como el chiste de todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Unos dedos. No, todos contra el gordo. ¡Ah! Entonces están peleándose, o el gordo contra todos, ¿no? En fin, etcétera. Entonces vamos a dar la definición de equipo, si les parece, para que podamos partir de ahí de los ejemplos. Y me encantaría, si es que tú lo quieres, que compartieras alguna experiencia personal para que la viéramos en el sentido de los ejemplos que voy a dar, si te ha pasado algo así. Porque muchas de las cosas que voy a decir, quizá en el fondo digas, no, a mí no me ha pasado nunca, debe ser que está hablando de otros. Bueno, ok, de acuerdo. Bueno, defino entonces lo que es equipo. Dice, equipo. Un equipo tiene la tendencia de saber lo que otros miembros del equipo están haciendo y pensando, y se coordinan por ello y con ello. Entonces, vuelvo a repetir, un equipo tiene la tendencia de saber lo que otros miembros del equipo están haciendo y pensando, y se coordinan por ello y con ello. Si esto lo ponemos desde un punto de vista de un grupo de baile, de un grupo de teatro, de un grupo de maquilladores en una película, se supondría que como equipo de maquillistas tú deberías de tener muy claro lo que tus otros compañeros también están mirando, porque para ello tenemos que tener un propósito en particular. El director pone una línea, el director dice lo que quiere, en cualquiera, ya sea el coreógrafo, en la obra de teatro, etc. Y se supone que todos debemos de caminar hacia ese mismo objetivo, a lograr eso, ¿no? De ahí que tú debes de tenerlo como experiencia si eres un artista escénico, o también si maquillas fuera, porque ahora ya desde hace muchísimos años se están usando maquillistas para las obras de teatro. Antes nos maquillábamos nosotros, pero en la actualidad ya se tiene al vestuarista o se tiene al maquillador, y por lo tanto también terminan formando una parte importante. ¿Y qué nos pasa? Que cuando estamos en escena, conforme se va ensayando, las cosas van saliendo mejor y se va alineando todo, porque nos empezamos a integrar como lo que viene siendo un equipo, porque todos tenemos aparentemente la misma meta, y se supone que incluso confías en que cada una de las personas que están a tu lado haciendo esa obra también están pensando y mirando las cosas igual que tú, y de esta forma cumpliríamos con lo primero que dice. Después comenta aquí, esa es la definición de equipo. Son personas que cooperan unos con otros para impulsar un propósito común y normalmente prosperan muy bien. Fíjense lo que dice aquí. Son personas que cooperan unos con otros para impulsar su propio, voy a repetir, son personas que cooperan unos con otros para impulsar un propósito común, que es lo que estaba yo explicando.
El director por lo regular pone ese propósito, que las cosas a dónde deben ir, cómo debe ser el género de lo que estamos haciendo, es una comedia, es una tragedia, cómo se va a manejar, etcétera. Y obviamente dice, y normalmente prosperan muy bien, normalmente, o sea que no siempre. ¿Por qué? Porque en cuanto alguien del grupo se empieza a individualizar y deja de pensar en el mayor bien de las personas en el grupo, ahí empieza a haber los problemas. Y volvemos al factor de lo que decíamos antes, de que empezamos a darle de patadas al trabajo. ¿Cómo sería esto? Bueno, ¿qué nos pasa como artistas? De repente nos viene un poco el celo, la envidia, el por qué a este le dieron tal personaje, mira, a él sí le dieron un solo y a mí no me lo dieron y yo soy mejor que él, etcétera. Vienen todos esos detalles. A veces como actor dices, yo podría hacer ese papel mejor. En fin, hay pensamientos que ya empiezan a hacer un run run dentro del equipo. Empiezan a veces a hacerse incluso equipos. Yo recuerdo que en mi primer comedia musical, que ya les he dicho que fue Nunca en Domingo, pues aunque éramos un equipo, de todas maneras ese equipo estaba dividido en grupos. ¿Por qué? Porque había aquellos que ya tenían mucho tiempo trabajando o que tenían la tendencia de hacer ciertas cosas que a otros no nos gustaba, y eso empieza, y eso pasa en todo. De repente ves en los grupos de trabajo como 2, 3, 4 se van a tal lugar porque ahí les gusta comer, otros se van acá porque ahí no sé qué y bla bla bla, lo cual está bien y es comprensible, y no estoy diciendo que sea algo que no debería suceder. Sucede, ¿por qué? Porque es como formar dentro del mismo equipo pequeños equipos. El problema está cuando esos pequeños equipos se empiezan a poner un poco como en fricción con aquellos otros equipos que están formando el equipo en general, y ahí es donde empiezan los problemas, porque muchas veces dejan de pensar en el propósito general y eso hace que empiecen a surgir chispas en el espectáculo mismo, de tal manera que en ocasiones incluso se siente que la función no fluyó bien, y eso lo siente el público y ya no sale con la misma satisfacción. Y si no sale con una satisfacción de que vio un buen espectáculo, no se recomienda, y si no se recomienda en boca, que es lo que usualmente siempre ha funcionado más para los espectáculos escénicos, pues la gente empieza a dejar de ir. Bueno, pregunto, Pepe, si de casualidad ya tienes por ahí algún comentario. Sí, tenemos primero a Máquina Modificada. Nos dice: hola amigos, me perdí algunos en vivos porque mi trabajo demandante, pero ya estoy aquí de nuevo. Bueno, pero qué bueno que trabajaste, Máquina, pues de eso se trata. Claro, y nos dice con respecto a la definición de equipo, creo que esa definición aplica para cualquier tipo de trabajo. Totalmente. O profesión. Por supuesto, es una definición de equipo en general, y claro que sí, recuerden que mucho de lo que vemos los días miércoles son definiciones, y es una tecnología desarrollada mucho en la mayoría de la que hablo del señor Ronald Hobart, y que aplicamos en todo, no nada más nosotros como artistas. ¿Qué más, Pepe? También tenemos comentarios de Flo. Primero nos manda muchos corazoncitos. Gracias, Flo, gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y primero nos comenta con respecto al tema de que mucha gente después del trabajo ya no se ve ni nada. Sí, nos sí. dice, no, muy mal. Siempre hay que establecer lazos, mantenernos en contactos con ellos y siempre estar atentos a sus redes sociales. Pues sí, ahora con las redes sociales quizás sea más fácil. Yo casi estoy hablando en un sentido de lo que mi experiencia como artista y la experiencia heredada por mis propios padres, en donde yo veía cómo mi papá llegaba aquí a la Asociación Nacional de Actores
y él siempre ha sido una persona que ha sido muy social en el sentido de que todos lo saludan, etcétera, etcétera, pero la verdad es que prácticamente no se veían o no se ven, y de repente ya llega la noticia de que pues fulanito ya pasó a mejor vida y nunca los volviste a ver desde aquella obra de los años no sé qué. Entonces, desafortunadamente sí, es parte de lo que pasa. ¿Qué más, Pepe? Sí, y nos sigue comentando con respecto a los papeles en el equipo. Sí. Dice que ella es la que lleva los dulces. Ah, muy bien. Comparte cosas para comer. Cuando se arma un equipo, soy la que saluda desde el primer día y genero lazos con todos. Maravilloso, bien hecho, porque eso fomenta la unión. Excelente, excelente. Cada vez que entregan las operaciones o las rúbricas, es decir, las ideas, soy la que lleva el material impreso, lo comparto. Y en caso de que una persona me caiga mal, jamás demostrar eso. Ok. Porque somos un equipo. Claro. Por ello siempre mantengo la distancia, y si hablan algo feo de alguien, yo cambio el tema y me hago la loca. Muy bien hecho. Justamente hoy platicando con mi esposa, porque estaba yo hablando acerca de lo que iba a hacer, e incluso hasta le dije, ¿qué te parece? Que me diera sus puntos de vista. Y ella me recordó el hecho de lo que les voy a comentar. Es obvio que no todos en un equipo nos vamos a caer bien, como tú lo acabas de decir, Flo. Ahora sí que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Pero, ¿qué es? Si nos regresamos a los primeros en vivos que estuvimos haciendo, hablamos del ARC. Entonces, en ocasiones es bueno simplemente entender cuál es la realidad que esa persona está viviendo. Recuerden que ARC es afinidad, realidad y comunicación. Entonces, si tú logras ubicar la realidad de esa persona, puedes llegar a entender el por qué se está comportando de cierta forma, y eso permitirá, al tú tener mayor realidad de lo que a él le pasa, que puedas tener mayor afinidad con él mismo, y de esa forma creas hasta mayor comunicación. Entonces, lo importante es tratar, desde mi punto de vista, seguir lo que está diciendo aquí. Son personas que cooperan unos con otros para impulsar un propósito. Entonces, no importa si dentro del grupo de repente vas a poder tener a personas cuya mentalidad es completamente diferente a ti, pero esa persona está formando parte del equipo. Quizá, regresándome a dar ejemplos escénicos, quizá es un bailarín que, por ejemplo, es maravilloso cargando, que esa es su actividad más extraordinaria, y que otros bailarines no cargan como él se echa a dos mujeres, una en cada hombro, y las carga y bla bla. Tienes aquel actor que es estupendo haciendo de villano, o tienes al que hace la comedia, etcétera. Cada uno lleva una función, y esa función debe de ser debe impulsar, o más bien impulsa el propósito, y por algo está ahí, ¿sí? De hecho, muchas veces sucede que hay obras de teatro o espectáculos que cuando sale un elemento se siente la pérdida de ese elemento, y el nuevo que entra casi entra así como de si fuera forzado a aprendérselo todo rapidísimo, y de aquí a que se afloja cuesta trabajo, y a veces hasta uno se siente como que estás entrando a la de a fuerza, como que no todo mundo se siente cómodo contigo. Entonces, ¿por qué? Porque ya se había formado un equipo muy en particular, y a veces se siente que ese equipo se resiente, ¿no? Cuando sale un miembro del mismo. Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué más, Pepe? Sí, nos sigue comentando. Dice que a ella le gusta mucho compartir con todos, graba y saca las fotos para todos y se las envía. Qué bien. Pero siempre que hay alguien malintencionado, y yo me hago como que no me doy cuenta, pero mantengo la distancia. Pero al mismo tiempo le saludo, le hablo. Pero se tiene que tener mucho cuidado.
Así es, efectivamente. Muy bien. Bueno, nos sigue comentando con respecto a lo anterior. Dice que en ocasiones considera ella que es la envidia en el medio de los estilistas. Pasa muy seguido. Y en el de los maquilladores, el pelambre, la capucha. Yo soy de las que se moja los pies, pero no me meto a la profundidad. Muy bien. Pues sí, es desafortunadamente la envidia en nuestro medio y creo que en todas partes existe y es parte de las inseguridades que podemos tener muchos. Bueno, aparte de esto, ¿qué sucede? Les voy a dar otro ejemplo más del por qué un equipo puede dejar de ser un equipo y por tanto perder el propósito. Esto es un tanto común, creo, en el medio artístico, pero no es exclusivo del medio artístico. Cuando uno profundiza en otras áreas, en otros medios, descubres que el comportamiento de la gente tiende a ser igual, ¿sí? Y esto que voy a decirte, no lo voy a decir con las plenas palabras, con lo que se conoce, pero ¿qué debemos hacer y qué debemos de procurar? Hacer lo que es esa frase que comentan, no hagas del baño, por así decirlo, en el plato que comes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene necesidad. Eso empieza a generar problemas. ¿Por qué? Porque de repente hay un nivel, pues, ¿cómo lo explico sin ofender a nadie? Digamos que hay un nivel un poco libre en cuanto a las relaciones y tienes a fulanito que ya anda con fulanita, al rato cortó con esta fulanita y anda con la otra, y al rato la otra, y así se van, y el equipo empieza a dividirse aún más. ¿Por qué? Porque hubo este tipo de relaciones que no debían de haberse dado, porque siempre causan el riesgo de que haya una persona ahí a la que no le guste y empiecen las fricciones. ¿Qué es lo que quiero decirte en realidad con todo esto? Es el factor de qué es realmente lo que tú quieres. ¿A qué vas a conseguir trabajo? ¿Cuál es tu propósito de conseguir trabajo? ¿Simplemente ganar dinero? ¿O quieres tener esa satisfacción de poder llegar a la gente con tu arte, de llenarla, de hacerla feliz, de hacerla que pase un momento feliz? Entonces, ¿qué se gana más? Si tú te mantienes ético y con tus valores limpios y formando verdaderamente un equipo sano, un equipo en el que todos estén apoyándose mutuamente, en el que se tome responsabilidad por cada uno de los miembros del equipo, así como esos miembros del equipo van a tomar también responsabilidad por ti. ¿Qué es más valioso? ¿El polvito que te vas a echar? ¿La relación que vas a sacar por aquí y por allá? ¿Y que ahora ya cambiaste? ¿Y que ahora esto? Eso es más importante que el propósito por el que tú llegaste a hacer una audición, que te costó tanto trabajo a veces quedarte, que te admitieran. Es más importante esas situaciones que de repente no te contienes y prefieres estar desde hablando aquí, hablando allá, o simple y sencillamente estar acostándote con una de tus compañeras y al rato te cuentas con otra, y en fin, haciendo cosas de ese tipo que lo único que generan es situaciones incómodas. Puedes tener incluso que a veces hasta el mismo director, ¿verdad?, se está acostando con una chica y todos dicen, pues por eso tiene el papel. Al rato deja de estar con esta y está con fulana. Y el día de mañana estas dos chicas se agarran a la greña porque, pues a fin de cuentas, ¿quién fue el vínculo? El director. Entonces, a ese tipo de cosas me estoy refiriendo. ¿Qué es más valioso? ¿Por qué estás haciendo este trabajo? ¿Por eso? ¿O verdaderamente por manifestar tu arte
por darlo a conocer, para gozar. Yo recuerdo muy bien que no había nada más extraordinario que empezar tu función y que aunque te pusieras nervioso al principio, cuando estabas disfrutando y pasando a través de la obra, es una sensación maravillosa. Cuando ves que el público reacciona, que se ríe, que hay expresiones. Y cuando termina la función, incluso hasta sientes como, ay, ya se terminó. Qué mal, yo quería seguir, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que tú has vivido esto. Y cada vez que estés en un trabajo, creo que debes recordar por qué estás ahí, cuál es el propósito que estás persiguiendo y justamente tratar a todos tus compañeros con un respeto, con cariño y si aunque no te lleves bien con ellos, aunque no te caigan bien, recuerda que cuando te di el ARC, una de las cosas que comenté fue como, haz acuerdos. ¿Estás de acuerdo que en eso no nos podemos poner de acuerdo? Y ya creaste un acuerdo y automáticamente la realidad y la comunicación crecen. Entonces, esto creo que es vital para nosotros como artistas. ¿Por qué? Porque como te decía en un principio, muchas veces nos sentimos como dedos, ¿sí? Sentimos que no somos realmente parte de un equipo, pero sin embargo sí lo eres. Lo estás haciendo quizá de momento mientras dura la producción, 6 horas, 6 meses, 5 meses, un año, etcétera, o mientras dura la temporada, pues durante ese tiempo estás siendo justamente equipo. ¿Qué pasa mucho aquí en México? No sé si ustedes lo han vivido, por ejemplo, en el cine, la variedad de caracteres que se llegan a juntar, desde estrellas hasta extras, hasta los técnicos, etcétera, son de costumbres y de formas de ser tan, pero tan diversas que desafortunadamente yo he visto cómo trabajos terminan siendo mucho menos exitosos de lo que podrían haber sido si el comportamiento de todos los participantes estuviera con una mentalidad de ser un equipo. No digo que, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, vas a tener a aquella persona que le encanta la bebida, ¿sí? Y que desafortunadamente no puede llegar al trabajo si no ya se aventó unas cuantas copas y que al final del día ya casi lo tienen que estar cargando y tú a veces como miembro del grupo dices, híjole, ya las escenas que hicimos al final ya no fueron lo mismo porque este hombre ya estaba bajo estas circunstancias o esta mujer, etcétera. Entonces, no estoy comentando el punto de que tú tengas que soportar esto, pero obviamente lo que tendría que ser principalmente es que se le pusiera también a esta persona en conciencia. Difícil, lo entiendo, pero que estas personas también cayeran en esa conciencia de que no pueden estar bajo eso. Y lo sabemos que esto puede a veces ser desde el director, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, creo que es muy bien sabido que directores incluso de Hollywood y estrellas muy famosas pasan por estas circunstancias que le llaman enfermedad, pero pues que no ponen un auténtico remedio a lo mismo y eso empieza a generar un caos y entonces es casi como, bueno, nos juntamos a hacer una película o nos juntamos a hacer un desmoche aquí y que al rato truene la productora, tronamos todos, mal prestigio, etcétera. Bueno, ¿comentarios, Pepe? Sí, nos comenta Flo con respecto a lo que menciona. El trabajo es el trabajo. Este te lleva el pan a la casa. Si te involucras, pierdes. Profe, pasa mucho eso de que abusan de su poder y las niñas nuevas se dejan. Lo que no saben es que solamente las utilizan. Desgraciadamente sí, es parte de lo que vivimos. Por eso es que estoy tratando de alguna manera
darte conocimientos que vayan más allá de lo que salimos. El otro día, comentando aquí mismo en la oficina, les decía yo, pues es que estos temas que estamos viendo, dije, ¿a cuántos, no nada más los artistas, cuántas personas salen de sus profesiones sin tener idea, la idea más mínima de qué incluso hacer para empezar, ¿no? A veces la escuela, cuando sales de la escuela, es casi así como que, fue un entrenamiento hiper básico y que de repente hasta dices, híjole, ¿para qué estudié? Porque ya aquí afuera las cosas son completamente diferentes, no me sirve nada esto y me está costando un trabajo brutal, ¿no? Entonces, compartan, si algunas veces tienes a alguna persona y algo de lo que hemos dicho aquí consideras que les puede ayudar, diles que vean los en vivos, diles que entren al canal y vean alguno de los temas que quizá pueda aplicarse directamente en su vida. Esa es parte del propósito del por qué estoy haciendo esto los días miércoles de cómo ser un artista exitoso, porque repito lo que ya he dicho antes. Por ejemplo, yo sé, digo, quizá está mal que vaya a poner como ejemplo a mi propio padre, pero yo sé que mi papá quizá en algún punto en su mente, porque además nos ha pasado a todos, que nos sentimos que no tuvimos el éxito que nosotros hubiéramos deseado y que incluso en algún momento hasta nos podemos sentir un tanto medio fracasados porque no alcanzamos todas las metas que en algún punto nos pusimos. Pero la verdad es que cuando tú recapacitas en lo que es tener éxito no es tener grandes famas, o al menos así yo lo entiendo desde el punto de vista artístico. No es ser hiper famoso, no es tener cientos de millones y tener casas. Para mí, yo creo que tener éxito como artista es que tu trabajo sea reconocido, no solamente en un punto de vista de reconocido a que todo esté en boca de todos, no, sino simplemente el reconocimiento te lo da mucho hasta el trabajo mismo. Porque si de manera constante tú tienes trabajo y tú puedes mantenerte a ti y a tu familia del arte, de lo que tú estás produciendo, caray, ya eres un artista exitoso, de verdad, ya eres un artista exitoso, porque mantenerte de tu propio arte es algo que no todos lo logran. Por lo tanto, ya que puse el ejemplo a mi papá pues vivió toda la vida de esto y nos mantuvo y nos dio una casa y nos dio alimento. Entonces, él es un hombre exitoso que ha sido exitoso en su carrera, a pesar de que sé que pudo haber deseado hacer muchas cosas más, pero debe estar orgulloso de sí mismo porque es un hombre exitoso. Así es que, papá, si estás viendo esto, quiero que sepas que eres un artista exitoso. Perdón. Te he admirado y gracias. A ver, Pepe, en lo que me recupero un poco. Sí, seguimos con los comentarios de Flo con respecto a los equipos. Dice que ella es la que ve las cosas y calla, no opina nada, yo solo voy a trabajar y ser un elemento positivo nada más. Es mi trabajo, no es mi vida, no es mi gente, no es mi entorno. No hablo de mi vida privada, de mi familia, de mi vida económica, nada. Soy casada, soy mamá y listo, nada más que tengan que saber. En ocasiones voy a trabajar con una tremenda mochila, llego al trabajo y hago como si nada al salir. Sigue mi vida. Sí, lo entiendo, Flo, verdadera. Muchas veces caemos en esa situación y lo entiendo perfectamente. Solamente quisiera hacer un pequeño entre paréntesis. Siempre podemos hacer algo por los demás. Entonces, cuando puedas tener la oportunidad de decir algo para ayudar a alguien, hazlo.
Lo demás lo entiendo, que tenemos que mantenernos muchas veces al margen y no involucrarnos, porque a veces ahora sí que nos sale el chirrión por el palito. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué más, Pepe? Seguimos con los comentarios. Aregua Studios nos dice desde Instagram: los directores prefieren quedar bien con los artistas antes que con su equipo. Híjole, sí, también pasa, te lo entiendo perfectamente. Se considera a veces a los talentos más importantes que el equipo que está alrededor, porque se considera que a veces el talento es el que va a llevar al público o a la taquilla el dinero que nos va a permitir que la producción sea un éxito y que de eso permita que en determinado momento continuemos. Sí, lo entiendo, y por eso es que estoy hablando de equipo, porque esto lo deberíamos de entender todos, ¿no? Miren, esto está como en el punto de no esperes que los demás cambien. El que tiene que cambiar eres tú. Si tú cambias, tus condiciones de vida van a cambiar, porque a fin de cuentas somos un reflejo de aquello de lo que nosotros también somos. Entonces, muchas veces esperamos que los demás o que la sociedad sea la que cambie y no nosotros. Entonces, aunque muchas veces nos podamos sentir cada uno de nosotros como que estamos en lo correcto, nunca está de más sentarte y hacer una reflexión y ver si hay algo más que tú podrías hacer para que las cosas vayan mejor. Eso es todo, ¿no? Obviamente, a mí si ahorita me preguntas cómo sientes a tu país, pues hay un refrán también, creo que no sé si es refrán o simplemente es un dicho popular, que te dicen que tenemos los gobiernos que nos merecemos, ¿no? Entonces, pues ¿qué te digo? Yo podría decirte ahí, pues no es el gobierno que yo merezco, yo, porque yo no voté por ellos. Entonces muchas veces, aunque sea un reflejo social que nos abarca a todos, pues la verdad es que no siempre nos abarcará a todos, abarca a cierto número de población que es la verdaderamente responsable, como en el ejemplo o lo que acabo de mencionar, porque esas personas estén en el poder. Pero si nosotros en la vida diaria vamos caminando y de repente ves que una persona sí lleva su bolsita para levantar las heces de su perro, las levanta y lo que hace es tirarlas ahí mismo y no le dices nada y no te involucras, ahí es donde tú también empiezas a ser causa de todo eso. Entonces, en la medida en que se pueda, siempre recomendaré que te involucres con tu sociedad, que te involucres con tus compañeros hasta la medida que tú lo consideres prudente, porque es obvio que también tienes que ver por tus intereses. Muy bien. ¿Algo más, Pepe? Sí, ya nada más con lo comentaba sobre el éxito. Aregua Studios le dice bonitas palabras y Flor gracias. Dice, qué bello profesor, lo amo. Gracias, Flor, gracias, muy amable. Bueno, pues entonces, esto es parte de lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes, porque en verdad siento, yo a veces como artista en muchas ocasiones me sentí muy frustrado y no encontraba como la salida o el cómo o hacia dónde hacerme, y cuando uno está en esas circunstancias se siente uno muy mal porque parece que no hay salida, ¿sí? Entonces, por eso hago este día de los miércoles, para poder motivar definitivamente y darles herramientas que yo fui adquiriendo con el paso de los años, y que cada vez que aprendía unas decía yo, ay mi Dios, si esto lo hubiera yo sabido hace tantos años, las cosas me hubieran sido diferentes, ¿no? Y eso fue justamente lo que hoy le dije a mi esposa, oye mi vida, ¿a ti qué te gustaría que te hubieran dicho cuando tú empezaste para que te hubiera facilitado más aún el éxito en tu carrera, ¿no? O el cómo conseguir trabajo, etcétera? Y ahí por eso estuvimos platicando. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Pepe? Todavía nos quedan 20 minutos. Perfecto, pues vamos a continuar. Entonces, ya hablamos de alguna forma
de esto de lo que les digo del comportamiento de un equipo. Podemos, sin duda nosotros, marcar una diferencia enorme cuando podemos fomentar esto de ser equipo. Sé que es complicado, pero les voy a volver a leer la definición con un propósito y a ver si después tú, Pepe, en la grabación del video, en la reproducción, puedes ponerlo ahí como texto, como para que ellos puedan tenerlo ahí y copiarlo, ¿no? Sí. O si quieren, mándenos un mensaje ahí al WhatsApp y les mandas el texto, ¿sí? Y lo voy a volver a poner. Dice, equipo. Un equipo tiene la tendencia de saber lo que otros miembros del equipo están haciendo y pensando, y se coordinan por ello y con ello. Ahorita fíjense, me vino a la mente, ¿han estado ustedes de repente trabajando con alguien? Perdón que se los ponga desde el punto de vista como actor, porque ahí es donde yo más lo he sentido, en que de repente estás en escena, surge una pequeña improvisación y ya sabes cómo va a reaccionar tu compañero, ¿no? Ya sabes por dónde va a ir, cómo te va a seguir, y de repente esos momentos en las obras de teatro son geniales, porque empiezas a hacer una improvisación y ya sabes que tu compañero te va a dar la réplica y son momentos geniales. Y es esto justamente, miembros del equipo que están haciendo y pensando y se coordinan por ello y con ello. Cuando tú llegas al punto en el que incluso con una mirada, en el baile, por ejemplo, a veces bailando en grupo, de repente pasan cosas, una luz que se apaga, a veces hasta a mí se nos llegó a caer alguna luz en plena escena, ¿sí? Nos dejaron caer en una ocasión también una vara de las que sostienen a las telestas o los telones. En fin, pasan de repente accidentes, pero ¿qué sucede? Cuando la coordinación de las personas que están en escena es tan fabulosa y es casi una sola mente, resuelves a un grado en que el mismo público a veces ni cuenta se da y creen que todo fue parte de lo mismo. Entonces, eso es el nivel de coordinación al que como grupo siempre tenemos que alcanzar y que ni siquiera deberíamos de estarlo procurando, sino que ya debemos de entrar a cada trabajo al que vamos con esa intención, con esa mentalidad. Eso es genial. A mí me pasa, bueno, obviamente cuando tienes a tu esposa o a tu esposo o a tus amigos que están tan unidos, que piensan como si fueran uno, que a veces ni siquiera necesitas hablar para que se estén dando ciertos fenómenos. Eso es ser un equipo, porque más de uno ya es un equipo, ¿no? Entonces, podrá ser un equipo de 20, 50 bailarines, 30 staffs, lo que tú quieras, pero si llegan a ese nivel de coordinación, se pueden lograr cosas extraordinarias. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, continúo con la definición. Aquí dice, esa es la definición de equipo. Vuelve a mencionar lo de lo que dije antes. Son personas que cooperan unos con otros. Fíjense otra vez, son personas que cooperan unos con otros para impulsar un propósito común y normalmente prosperan muy bien. Por ejemplo, fíjense, ¿saben ustedes que mucho de lo que tienen, por ejemplo, las producciones americanas cuando vienen aquí a México, es que hablan maravillas de los staffs? Porque el staff en México se involucra mucho entre ellos mismos. A veces sientes al revés, que por ejemplo lo que acaba de comentar uno de nuestras personas que está aquí con nosotros, que dice, a veces los directores se van mucho con los actores y olvidan a los demás. Y a veces también yo te comento que nos llegamos a sentir como que el staff es el equipo del staff
y los actores somos el equipo de los actores, y eso es un grave error. Tenemos que estar coordinados todos. Entonces, regresando al ejemplo, las productoras americanas llegan a sentir muchas veces que son los staff en México, son geniales porque hacen esto que dice aquí. Son personas que cooperan unos con otros para impulsar un propósito común y normalmente prosperan muy bien. ¿Por qué? Porque como que no se detienen, como que ven que algo se atoró, un cable se atoró, le entran todos, no importa que uno sea el de la luz, no importa que el otro sea el de la comida, cooperan, ¿no? No sé a la fecha, porque tiene mucho que no estoy en un set, si lo sigan haciendo, porque desafortunadamente la tendencia americana es que cada persona tiene un puesto y no te puedes jamás involucrar en el puesto de esa persona porque se sienten a veces hasta agredidos y ofendidos de que estás queriendo meterte. Casi es como, ¿me estás queriendo robar el trabajo? Esa es de repente la mentalidad que tienen algunas personas. Entonces, no están trabajando como equipos. Ellos mismos no se sienten como un equipo. Y es por eso que durante muchísimos años, y no sé si siga siendo, porque te digo que no tiene tiempo de que no estoy en un staff, en un momento de una película, en donde eso pasa, ¿sí? El staff, o normalmente los mexicanos, son muy cooperadores para impulsar el propósito que es el día tiene que salir y se tienen que grabar las escenas que se tienen que filmar, ¿no? Pase lo que pase. Y en otras, las americanas, repito, de la experiencia que yo tuve, son muy coordinados, no puedo decir que no, pero de repente es cada quien en su área y no te metas. Lo cual tiene también su ventaja porque de repente todo el mundo queremos opinar. Los mexicanos somos muy tendientes a opinar de todo, y una cosa es meterte en el trabajo y otra cosa es ayudar al que el trabajo de otro fluya mejor. Y eso es lo que hay que hacer. Dime, Pepe. Sí, justamente Aregua Studios nos dice: todos somos una familia para lograr el éxito del proyecto. Así es. Creo que en el arte, cuando estás en un foro, cuando estás en un set, se siente mucho. Se dice metafísicamente que todos somos uno. Estoy hablando a nivel universal, estoy hablando a nivel de conciencia. Se comenta y se dice que en realidad todos los seres que habitamos este planeta, desde animales, plantas, seres humanos, etcétera, y aquellos que estén dispersos en el universo, en realidad somos todos uno. Bueno, yo he podido comprobar esa máxima, cuando he estado en un foro o cuando he estado en un set, porque cuando verdaderamente se trabaja como equipo, se siente que todos somos uno, y justamente apoyando el comentario que nos acaban de hacer, porque en realidad el punto es sacar esta situación adelante. A veces eso no pasa, por ejemplo, en trabajos generales como oficinas, edificios y esto, porque como que todo se empieza a dividir. Es el piso de bla, es el piso de no sé qué, es la misma empresa, pero como todo está dividido por pisos, resulta que ya se sienten los de acá, los de limpieza son unos, mantenimiento son otros, los de informática son otros, los administrativos son otros, los vendedores son otros, y no se sienten como un todo. Y eso es parte de los problemas que viven muchas veces las empresas, porque los chicos o los actores, en ese caso, en esa empresa, no están sumándose. De ahí a que tienen que hacer muchas veces y procuran estos eventos en las empresas donde hacen trabajos grupales o se van hasta de fiesta en grupo, etcétera, para motivar la unión. Entonces, eso depende muchísimo. ¿Qué pasa en un foro? Todos estamos ahí. ¿Qué pasa en un set? Todos estamos ahí.
¿sí? A veces se dividen en unidades, estoy de acuerdo, pero sin embargo como que se siente más el trabajo en equipo, es más fácil de sentirlo en este tipo de actividades que en otro tipo como las empresas. Aquí mismo a veces yo lo he observado, personas que ya no están con nosotros, como se sentían como muy individuales y decía yo, no, sabes que tú eres Artisiti, no eres la que está en vestuario nada más, ¿sí? Entonces eso es importantísimo saberlo y por eso quise compartir con ustedes esto de la definición de equipo, para que podamos de alguna manera aplicar esto en nuestra vida diaria y obviamente en nuestro trabajo y en nuestro arte, en donde nosotros, tú seas quien motive ser ese equipo. Si algún compañero tienes ahí que no, dale a leer esta definición o simplemente explícasela o velo involucrando poco a poco a que se vaya sintiendo parte de ese equipo. Porque entre mayor unión haya, el éxito de aquello lo que están haciendo, de esa obra, de ya sea una ópera, un ballet, una obra de teatro, sea una película, en aquello de lo que estés interviniendo, un programa de televisión, va a ser mucho más exitoso. Ok, ¿algo más, Pepe, que comenten? Nos está diciendo Flo que desafortunadamente se tiene que desconectar ya que se tiene que ir a trabajar y está en el estacionamiento de su trabajo y no tiene señal. Okay, pero que Flo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con usted. Gracias, Flo, al contrario, te agradezco que estés aquí y pues después ves el final del en vivo de hoy. ¿Algún otro comentario, Pepe? Bueno, y dice, amo a su Pepe. Bueno, acá está Pepe, ya después le mandas besitos. Me parece excelente. ¿Algo más? ¿Algún comentario extra? No. Bueno, pues entonces, al principio te dije, no sé si alguno de ustedes haya pasado por una experiencia en donde se sintió fuera del equipo o en donde sentía esa situación como que aquí parece que cada quien está jalando para su santo y que eso fue una de las cosas que sucedieron por lo cual ustedes sienten que de repente esa obra o aquello en lo que estaba en ese proyecto, en lo que estaban trabajando, no tuvo el éxito que se esperaba. ¿Alguno de ustedes o tú pasaste por esa experiencia? Mándanos aquí el comentario. Bueno, les voy a recordar esta Semana Santa, jueves, viernes y sábado, estamos abiertos normales. Así es que si vienes de provincia, aquí vamos a estar de 10 de la mañana a 7 de la noche. Mañana nos va a tocar el jueves de belleza o de horror. Si quieres, ahorita me puedes decir incluso un tema o quieren que hagamos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué te gustaría que viéramos el día de mañana? Tenemos tiempo todavía para que me lo pongas aquí en los comentarios. También les recuerdo que es el mes del niño y el mes, ya podríamos llamarlo también el mes de la danza, ¿no? No sé si vieron el del lunes. Vamos a continuar con la historia de la danza y recuerden que para mí es vital que dejen sus comentarios en el sentido si esto les está gustando. Todos los días casi le pregunto a Pepe, me preocupa saber si los chicos les está sirviendo lo que les estoy diciendo o nada más estoy hablando por hablar, porque yo quisiera tener un feedback de parte de ustedes que me permitiera entender si voy bien o me regreso, si aumento temas o cambiamos de tema. Es vital para mí. Por favor, ¿algo que hayan comentado? No, todavía no nos... Bueno, pues ¿qué hora es? Nos quedan 10 minutos. 10 minutitos. En realidad, para serte honesto, creo haber ya cubierto el tema de lo que es el equipo y en general de lo que vimos en un sentido de cómo puedo audicionar, cómo llego, qué tan tenaz debo de ser, que lo vimos la semana pasada, y hoy pensando en que ya estando dentro, ya estando ahí, eres un equipo y por lo tanto debes de empujar a esa unión para que el espectáculo o aquel proyecto al que te estás uniendo llegue a buen fin. Dime, Pepe. Sí, pues miren, nos está escribiendo Aregua Estudios y nos dice, es la primera vez que veo el en vivo y me encanta. Felicidades. Gracias, Aregua Estudios. Te agradezco mucho. Qué bueno. Ve los demás. Es importante si puedes
Mira, tenemos divididos los en vivos. Los lunes hablamos de artes escénicas que comprenden todas las artes escénicas, danza, teatro, canto, ópera, etcétera. En fin, ahí nos estamos dedicando incluso a hablar de la historia del traje, de la peluquería, porque mi intención es que no importando a qué te dedicas en el sentido de qué parte del arte estás o involucrado, ya sea maquillador o eres algún miembro de staff, que para mí todos también son artistas, los iluminadores, etcétera, pues que vean un poco más allá de los diferentes conceptos de conocimiento que ellos tienen para tener un panorama general mucho más amplio y que les permita justamente entender mucho la realidad de los demás compañeros que trabajan. Los miércoles tenemos esta sección que se llama Cómo ser un artista exitoso, donde he dado muchos temas que usas incluso en la vida diaria para poder alcanzar el éxito más fácilmente, no solo como artista, sino como persona. Entonces búscatelos, están en YouTube para que los puedas ver ahí en nuestro canal, porque creo que te van a ser de interés si es que ya te gustó. Y los jueves, pues nuestro jueves de belleza o horror, que hablamos ya directamente de maquillaje, en todo lo que quieren también de maquillaje. ¿Qué pasó, Pepe? Nos pregunta Sergio Sosa desde Instagram. Sí. ¿Cómo es que usted como productor de teatro elegía a su equipo de trabajo? Bueno, buena pregunta. Hoy justamente Pepe me estaba diciendo, ¿por qué no les hablamos de esto y esto? Y es justamente la pregunta que estás haciendo. Yo de momento le dije, no, lo siento muy centralizado a alguien que se vuelve productor. Bueno, ¿cómo escogía el equipo de trabajo? ¿Cómo lo escogíamos mi esposa y yo? Desde el punto de vista de actores, hacíamos a las audiciones pertinentes para los papeles y obviamente pues lo de siempre, ¿no? Lee el papel, etcétera, bla, bla, bla. Y era una audición general para escoger a la persona que uno consideraba que fuese la más apta. Muchas veces, debo de ser honesto, no a veces escogía siempre a la más hiper locuaz, por llamarla de alguna manera, sino escogía a aquella persona que incluso yo la percibía y mi esposo la percibía como que empataba con nosotros. ¿Por qué? Por esto, hablando otra vez del equipo, porque creo que a veces vale más tener a una persona que pueda entender y que pueda ser muy afín a los propósitos que tú estás persiguiendo, no solo en el punto de vista de que vas a hacer una obra de teatro en particular. Nuestra intención era formar una compañía, no era simplemente una obra para dar eso, sino era una compañía de repertorio, es decir, personas que hoy podían estar haciendo un papel principal, mañana un secundario, mañana unas entradas, etcétera. Ese era el punto. Entonces nosotros escogíamos al personal, usualmente a los actores, en un sentido en que permitiera que nos sintiéramos verdaderamente como una familia. Y de hecho hasta la fecha muchos de los actores que participaron y que fueron mucho el eje central de nuestras producciones, seguimos en contacto con ellos, al revés de lo que pasó cuando dije al principio de que los actores casi no nos vemos, y esa es la razón del por qué. Después del grupo de los actores pasaba algo muy particular. Desafortunadamente, los teatros a los que nosotros íbamos, que en este caso eran los teatros en su mayor parte del Seguro Social, pues estaban ahí ya las plantillas de los teatros, y a veces, híjole, eso era lo más complicado, porque resulta que los tramoyistas y algunas personas tenían costumbres ya muy tremendas y casi podría yo decirte que formaban casi mafias, ¿no? Entonces la verdad es que la intención de mi esposa y mía era llegar a tener una compañía en donde incluso a veces nosotros mismos como actores desempeñáramos parte del trabajo de los tramoyistas, y de repente hoy te tocaba hacer sonido y de repente hoy te tocaba hacer esa era nuestra intención,
para que al tener el teatro que soñábamos tener, pues en verdad todos trabajáramos con el mismo propósito, con la misma idea. Y así es como siempre escogimos a las personas, a que fueran más tendientes a nuestra propia mentalidad. Por eso un par de personas por ahí dijeron, es que tu compañía no solamente se dedica a hacer teatro infantil, sino que ustedes son niños también. Así es que, ¿qué te digo? Así es. ¿Qué más, Pepe? Nos pregunta Máquina Modificada, ¿me darías trabajo? Solían darme clases de teatro en la prepa, así que no estoy tan perdido. Pues cómo no, ahora que empecemos a producir nuevamente, ahí vamos a estar. Claro que sí. ¿Qué más, Pepe? ¿Algo más? No. Bueno, pues entonces llegamos hasta aquí con este en vivo. Gracias por haber estado nuevamente conmigo. Soy Armando Pascual Noli, director de Artisity, tu sueño hecho realidad. Y ya sabes que si la danza, el teatro y el maquillaje son tu pasión, Artisity es la solución y nos vemos el día de mañana. ¡Hasta pronto!